yo me siento, Dios sabe mi corazón, Dios sabe quién yo soy. Dicen que hijo agradecido Dios lo premia, por eso Dios No, siempre verdad, te premia. Es verdad, ese es mi... Ay, yo estoy en probatoria federal aquí en los Estados Unidos y ellos me dijeron, te dimos permiso ir. ¿Cuánto pero le no te dieron? dimos permiso una semana. ¿Y tú te quedaste? 8 meses. Ellos saben que yo no fui el que le dio. Es más, la persona que le dio le dijo a la fiscal y los oficiales, fui yo que le di. ¿Y tú sabes qué le dijeron enfrente de mí en el destacamento? Cállate, tú no eres el que tiene el dinero, el que tiene el dinero es Dios mío. Yo me fui por Haití. O sea, pero tú te fuiste por Haití de manera ilegal. Yo te voy a dar los videos a ti en exclusiva para que tú le enseñes. Wow. La vuelta por Haití. ¿Tú volverías a RD? En el caso del Alfa, todos sabemos que en algún momento hubo una situación. Ay, pero yo no sabía español ese día, pero sí, él me llamaba todos los días, 8 veces al día, te lo juro. Yo enseñé todas las conversaciones para que la gente no me dice... No, pero eso tú lo dijiste de maldad, cachique. ¿Tú sabes lo que es un lambón? ¿Ese no es el Alfa? Sí, ese es el Alfa. Yo me puedo meter en el mercado de él y está el número 1. ¿Cómo lo hice? Que él se meta al mercado mío en inglés, a ver si lo puede hacer. Pues yo te puedo hacer una pregunta. ¿Tú extrañas a Catleya? Sí, la extraño mucho. Señores, gracias por seguirnos. Suscríbete a YouTube, Luis Corporán, da like y comenta en esta entrevista histórica. El país paralizado por las 4 esquinas desde la ciudad de Miami con Daniel Hernández, mejor conocido como 69 Tekashi. Bienvenido, Tekashi. Vámonos pa' Bienvenido, Miami. Tekiki. Estamos aquí. Gracias por venir para mi casa. Gracias por recibirnos en tu Gracias casa. por venir para mi casa. Gracias por recibirnos. Gracias. Queremos quedar, ¿no? No, se Sí. quedan aquí. La vida que merezco. La vida Aquí- que tú mereces. Aquí no hay cabaña, pero aquí Hay de todo. hay de todo. Dani, tú eres un muchacho que tiene mucho tiempo en esto de la música y hay mucha gente que te conoce y sigue tu proyecto, aunque últimas veces te han seguido por controversia. ¿Cuántos años tú tienes en esto de la música? Honestamente empecé como el 2000, quiero decir 2015, pero yo tenía 2015, 2016. Empecé como relajando en un sótano con el mejor amigo Como mío. hobby. Como hobby. Porque yo dije, mira, yo trabajo de ¿cómo se llama el tipo que limpia las mesas? Camarero. Camarero. Camarero, no el que coge las órdenes. No, camarero. Camarero, trabajaba en bicicleta haciendo delivery y después me dieron como una promoción para el cajero. Sí. Ok. Pues yo no lo cogí en serio, relajando así. Y con la gracia de Dios, en unos años, en 3, 4 años me pegué durísimo. Pero tu sueño era la música, era un sueño. ¿O No, se dio porque se dio? No, se dio porque se dio. Oh. Lo que Dios ya tiene para ti, ya, ¿me entiendes? Ok. ¿Y tú vives actualmente de la música? Sí, claro. No soy narco ni nada. O sea, la música te genera. Sí, claro. Sí. Tú sabes que contigo pasa algo, te caché, que mucha gente podría cuestionar tu estilo de vida, porque tú eres una persona que disfruta de toda la manera. Pero cuando se apagan las luces y cámaras, ¿qué es lo más importante para ti? Mi mamá, mi hermano, los perros míos. Que son quienes viven contigo. Es mentira, porque alguien va a ver esta entrevista y va a decir, eso es lo que más le importa. No, pero yo tengo un perrito No, y para mí es importante. No, sí, no. Lo más importante, yo soy una gente que yo amo a mi familia. Es muy importante para ti, materna. Yeah. Sí, eso es lo que yo... Entonces tú amas a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, hijo, los sí. perros, tu hijo y también a los cocodrilos que hay aquí. Ajá. Para el que no sepa, Mira, estamos grabando Yo le di- exacto desde la casa de Tekashi, detrás está un lago, ahí hay cocodrilos y demás. ajá, le dijimos a Ana aquí que dice Ana que le gustan los cocodrilos. Yo le dije, las mujeres cuerponas dominicanas, eso es lo que comen. Y vamos a tirar, Ana. Ay. Pero tú tratas de en todo lo tuyo, porque duraste mucho tiempo en República Dominicana, y tú hablas de lo que lo más importante es tu familia. ¿Te hizo falta este espacio? Sí, claro. Llamadas con mi mamá, celebré mi cumpleaños en la República Dominicana. ¿Sabe? Llamadas con mi mamá, ella, ¿sabe? Llorando. En su cabeza, ¿sabe? Porque mi mamá es una anciana.
No tanto. No, así es mi viejita. Una persona Ella es mayor. joven. No, es mi ancianita, mi viejita. Y ella lloraba diciendo, no te olvides de mí. Yo soy tu mamá. Pero porque tú le hacías esa misma falta. Porque ella no sabía por qué me tenían allá mucho tiempo. Y eso me dolió a mí porque ella no entendía. ¿Me entiendes? O sea, nunca le explicaste no, le a traté de ella. explicar, pero ella pensaba que yo le estaba dando cotora. Le pensó que yo le estaba dando mareo. Para no venir para tu no país. venir para acá. Y eso me dolió mucho que no podía estar al lado de ella, pero ahora, gracias a Dios primero, que me dio la oportunidad de regresar para la casa y estar con mi viejita. ¿Cuántos meses fueron allá? Creo 7 o 8. Eso es mucho lejos de tu Ay, familia. Sí. Ya casi un año. Ya que nosotros tenemos la oportunidad de estar en tu casa, hemos visto que tú eres una persona muy familiar, muy apegado a tu familia. Porque las personas piensan que tú, por tu estilo de vida, de que tú eres un hombre solitario, que un hombre de desorden, que quizá vives solo, pero tú vives con tu familia aquí. Ellos viven conmigo. Ellos viven conmigo. Sí, porque el que no conoce piensa que realmente, No, por lo sí. que ven en redes o públicamente, pueden pensar otra cosa. No, sí, no, mi mamá. Yo le dije a mi mamá una cosa. Yo voy a hacer mi vida, pero tú vas a estar al lado mío. Siempre. No importa si tengo 30, 40, 50, 60, hasta el día que tú te despidas de este mundo, tú vas a estar conmigo. Qué lindo. Yo no puedo Bueno. tenerte, ¿cómo se dice? En un Lejos. asilo. En un asilo. Mira, yo prefiero armarme una fiesta aquí con 20 mujeres y acabar la fiesta, bañarte, limpiarte, si te cagaste de viejita, limpiarte, bañarte Wow. y cuidarte antes que yo te abandone, porque tú nunca me abandonaste. Esa es mi mamá, esa es la mujer de mi vida, esa es la primera persona que nunca me en la cárcel, en la prisión, donde quiera que yo esté, esa mujer. Esa llamada, fiel. esa oración. Dicen que hijo agradecido, Dios lo premia. Por eso Dios No, es siempre te verdad, premia. Es verdad, esa es mi vida. Ay, Daniel, ¿de qué te arrepientes? de nada. Yo no me arrepiento de nada. ¿Sabes por qué? Porque en la vida tienes que fallar para aprender. Hay un dicho en inglés que se dice, you have the stove. If the stove is hot, you have to touch. They tell you don't touch the stove because it's hot, but you got to burn yourself to learn to not repeat the same mistake. Si la estufa está caliente y te dicen no la toques porque está caliente, Te va a quemar. el niño, el que no tiene esa experiencia, lo va a tocar porque Para saber por qué se lo para prohibieron. saber, ¿me entiendes? Se lo prohibieron. Tú tienes que cometer errores para saber cuál error no cometer de nuevo, ¿me entiendes? Y si tú te arrepientes de algo, te estás arrepintiendo de la experiencia que te da la vida. ¿Pero hay algún error que lo hayas hecho? Claro, mi vida es llena de errores, pero no me arrepiento de ningún Pero error. lo vuelves a que hacer. Hubiera que sí, o hubiera No. querido remediar y no hacerlo. ¿Hay alguno? No. Todo lo que tenía que pasar en mi vida, tenía que pasar obligado. Ok, eso en el tema personal, pero yéndonos también un poquito, hablando de lo que la gente no conoce en el tema privado. Dani, tú has tenido muchas situaciones de justicia. ¿Cuántas veces tú has entrado a una prisión? Que te hayan apresado y tú no sabes el día que sales. 2. Que tú entras incierto. No sabes. Ok. 4. 4 veces. Sí. Wow. Eso no es arresto en la calle, eso son situaciones muy Sí, fuertes sí, que te llevan a prisión. Sí. Ahí hablamos de cuáles casos. El primero fue 2015, 2018. 21. Los de RD no cuentan. Sí, claro. Oh, pues 4. pero cuenta. No, Claro, si los de estaba RD preso. cuentan son Sí, porque 27 yo no en sabía total. que yo iba a RD salir. son 2 veces. Dos. O sea, serían 6 casos. Pero tú, No, 5. 5. La primera Wow. vez, ¿cuánto fuiste condenado? Lo que pasó. No. Me iban a cantar 15. Después me iban a cantar, creo, 3. La de 2018 me cantaron 47 años. Wow. Y lo de RD, yo no sé cómo brega, pero yo sé que cuando ya te cantan, ya tienes que pelear tu caso desde ahí. 47 años. ¿Tú crees que Dios te dio una nueva oportunidad afuera para que lo haga diferente? Claro. Y Dios, mira, Dios da la oportunidad, pero Dios reconoce que uno es humano. No que nosotros usemos eso de ventaja. Oh, Dios, tú sabías que yo soy humano, vos cometés un error. No. Dios
lo mataron por nuestro pecado, ¿verdad? Lo que pasa es que, aunque gente no lo crea, aunque gente va a hablar el contrario, Dios conoce el corazón de cada uno. Claro. Dios no creó, Dios no dio vida, ¿verdad? Él conoce nuestro corazón. Tú le puedes mentirle a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu primo, a tu Pero a tío, Dios no. tía. Dios sabe cuando uno es como es. Dios te conoce. Y yo creo que en mi situación Dios conoció mi corazón y me dio salida. Ok. O sea, ¿tú crees que lo tuyo fue un milagro? Un milagro, sí, claro. Al 100%. O sea, fuera de lo que dice la justicia, 100%, los fiscales, ¿tú crees en un milagro? 100%. Porque lo que la gente no entiende es que cuando tú cooperas con el gobierno, no todo el mundo tiene la oportunidad de cooperar con el gobierno. ¿Me entiendes? Cuando la federal te quiere, te quiere. Yo le puedo decir a la federal, no, yo estoy dispuesto a cooperar. Y si ellos dicen que no. Ellos dicen, no, mira, papá, ya tú tienes 47 años. Obligado. Nosotros, cuando la federal viene a buscarte, es porque ya te tiene. Sí. Ellos no son de relajo, de, vamos a pelear el caso, vamos Por si acaso. vamos a probar que tú eres culpable. La federal no brega así. La federal te deja hacer tu desmadre, hacer el lío tuyo, 14 años, 7 años en la calle, y tú pensando, yo me estoy... Y ellos apuntando el caso, porque ya cuando ellos te agarran es porque ya te tienen. Otra cosa, mira, de condena, el percent rate, el rate de porcentaje de casos ganados aquí en los Estados Unidos contra la federal. 99% no pierden. Y los que salen así porque chotearon. ¿Me entiendes? No hay forma que yo le gané a la federal. Eso no existe. Pero en tu caso, muchos artistas y gente dice que tú choteaste. Sí, pero eso, ¿cómo se dice? Mi caso es abierto. Ajá. ¿Tú sabes por qué es tanto critica mi caso? Porque yo soy, ustedes me ven, ustedes están en mi casa. Yo no aparentejo. No aparenta. Yo no aparentejo a alguien que no soy. Mi vida es un cristal. Tú ves transparente como una cristal. Lo que le aquí a la gente, los artistas, es que yo no me escondo de la realidad. Que yo me tengo que esconder. Si tú me hiciste una maldad, que todo el mundo lo sabe, te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste a mí. Porque yo voy a ser leal a gente que no eran leales a mí. La diferencia es ser ganguero y después ser estúpido. Que mucha gente dice que en tu caso tú debiste guardar silencio, pero a ti te hicieron daño. Pero lo vamos a repetir 1000 veces. Una historia que ya está contada 100,000 veces. Ellos lo saben. Es nomás el diablo. Este chamaquito tiene razón, pero no se la vamos a dar. Ya pero hay un detalle. ¿Andas tranquilo en la calle? ¿Tú andaste conmigo en la calle? Sí. ¿Y estábamos con seguridad y policía y de todo? No, pero te hago el comentario, sí, andábamos tranquilos, normal, abierto, pero a lo mejor para el público que está viendo este contenido. La gente no sabe. Porque te puedo decir, la gente entiende que tú andas con 27 personas. Claro. Con Rambo, con Superman. Tú estabas conmigo en la calle, tú andaste en el carro y tú andaste en el mismo carro conmigo. ¿Y cómo yo ando? Normal. Es verdad. Yo me paro en la Con gasolinera y me precaución, paro así. sí. Tú andabas con Batman y Robin y la super chica. De verdad, pero eso es cosas que la gente sabe, pero no me la pueden dar. Claro. Si se la damos, él es Superman. Pero para no dársela, tenemos que aparentar, tenemos que decir que anda con federales. No, eso no existe. ¿Te respetan los artistas de allá? De los artistas de New York, ejemplo. Es que no es de que me respeten, ¿verdad? Olvídate de lo que pasó fuera de la música. En la música. Sí, en la música. Obviamente son hijos míos, son hijos que yo crié. Sin 6ix9ine, esa gente no tiene dinero para darle comida a su familia. Y, ejemplo, para hablar con contexto, con base, porque a veces, ¿qué este tipo se cree? Yo le di la fórmula a los artistas de Nueva York. ¿Quién salió con el dicho, el rey de Nueva York? King of New York. 50 Cent lo dijo en el 2004, 2002, ¿verdad? En el 2002, 2004. I'm the King of New York, ¿verdad? 2005, 2006, 2007,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Pasaron 13 años y salió Tekashi y dice, I'm the king of New York. Niggas know the vibes, we outside. Todo eso dicho que están usando ahorita, Es. que Dios en paz descanse su alma, de Pop Smoke. I'm the king of New York. We outside. Eso todo lo dicho, yo lo empecé. Todo. Y mira, te puede quillar, te puede enojar, te puede decir, hay datos. El internet no olvida nada. Vamos a hablar claro. Pero eso en el área anglosajona. Pero tú, en el área latina pasa lo mismo también. No, pero latina, yo ahora que me estoy exponiendo ¿cómo se dice? más. No soltando, pero desarrollando. Estás trabajando el área latina Mira, más. Un año atrás, yo no te puedo dar una entrevista así de rápido. ¿Ves cómo estoy hablando? No estoy Sí. gagueando. Te ayudó RD. No estoy Sí. gagueando ni nada. Él habla ahora. Oh, mira, yo hice Era- una entrevista con Telemundo Ajá. y con Univision. Y ahí, porque yo me siento cómodo con ustedes. Claro. ¿Me entiendes? Estamos en el lenguaje de Me siento com- nosotros. Me siento cómodo con ustedes. Que me puedo desarrollar más. ¿Me entiendes? Porque no creo que ustedes me critiquen como este tipo no sabe hablar. Es que tú hablas guaguaguaya. No se entiendo. El lenguaje dominicano ya. Guau, ¿no? guau, O sea, guau. tú estás aplatanado. Está bien. Manuel, pues. hay una parte que a mí poderosamente me llama la atención y es ser abierto a nivel económico con las clases pobres, los desposeídos. ¿Fuiste así, adoptaste esto porque tuviste pobreza en tu infancia o porque viste pobreza en los pueblos y quisiste ayudar? No. Mira, tú estás en una casa enorme, ¿verdad? La gente no ve, pero tú en una casa enorme. Si yo te llevo para donde yo me crié, te lo juro por mi alma que ¿Cuánto? es donde está ese... Las ahí, hamacas. para que no sillón. te caiga en el agua. Sí. Del sillón, sin mentirte, maybe ahí. Ok. ¿Verdad? Pero empieza con la cocina, después la sala, después un dormitorio y otro dormitorio. 100 metros. Pero es corrido. Es 100 como un metros. apartamento Como, como... Área común, todo común. Sí, no hay Abierto. puertas, todo es Ajá, abierto. Abierto. ¿Me entiendes? Y ahí me crié con mi mamá y mi hermano. Y mi mamá recogía latas, como las latas de coca. ¿Cómo decir? Latas de Reciclables. Y cuando se terminaba, y la llevaba al supermercado y eran de 5 centavos, le ponía. Pero la respuesta de tu pregunta es que yo me identifico con mucha gente que yo veo en países que no tienen los recursos económicos porque yo pasé por eso, ¿me entiendes? Y el dinero para mí no me importa, no es papel, ¿me entiendes? Si lo tengo hoy, lo tenemos juntos. Si no lo tengo hoy, lo agarramos mañana. Así yo soy. Pero ¿cuándo tú sales? Cuando tú vas a un pueblo así, a un país. Por ejemplo, la primera vez que tú fuiste a República Dominicana, ¿tú calculaste y sabes cuánto No, regalaste? Mira, la primera vez que yo fui a la República Dominicana fue en 2018. Y yo no tenía un plan de repartir dinero. Yo estaba en una vía en La Romana En Casa de Campo. y estábamos grabando el video de Gory. Ok. ¿Y qué pasó? Ok, estamos grabando el video de Gory y necesitábamos una bocina para darle playback a la música. Y yo le dije a mi amigo Andrew, papá, necesitamos una bocina, ¿qué hacemos? Y él dice, hay como un mall, Una tienda. como una megacentro, Sí. un mall donde hay muchas tiendas. Y podemos ir allá a comprar una bocina. Pero saliendo de La Romana para ir para ese mall, tú estás cruzando. Hay que atravesar el pueblo. Ajá. Sí. Y había niños jugando en la el calle. barrio, en el calle, con palitos de árbol. ¿Sabes? Mujeres lavando la ropa afuera, tendiéndola. Y para mí, cuando me pegué, es lo primero. ¿Recordaste? Primera vez que yo vi eso en un país. Que lo viste. Ajá. Oh. Y yo le dije, papá, no, vamos a cambiar el video. Todo el dinero que nos dieron para grabar este video, Lo vamos a dar a la gente. se lo vamos a Wow. dar a todo en La Romana, se lo vamos a regalar a todo el mundo. Creo que tú fuiste a Guaymate una vez. Un batey, era un batey. No me recuerdo, pero ahí donde yo dije, donde quiera que
Tecachi, Daniel Hernández, Pise, tiene que ayudar a la gente ahí. Donde quiera que yo esté. Pero tú das mucho dinero. Sí, sí. Es porque para mí Dios me dio un don, no para que yo sea un Cusco, un tipo que se lo come todo él solo. Si Dios me dio un don, maybe para yo cruzar a una gente que maybe no tenga de compra ese domingo, ese mes, lo soltaron del trabajo. Tú no sabes a quién tú cruzas, ¿me entiendes? Y por eso yo soy así, porque Dios siempre me lo va a multiplicar. Y si no me lo multiplica, no me importa. Porque me hace sentir bien, me hace sentir bien. Ya que tú eres un hombre que ayuda mucho, has repartido mucho dinero por la vida, tuviste un tiempo en RD con una situación la cual debiste de que quedarte allá un tiempo. He escuchado rumores por ahí de que tu economía ha bajado mucho. ¿Es cierto que Tecachi está en olla? No, pero tú estás aquí conmigo. Nosotros andamos por Rolls Royce, nosotros andamos explotando botellas, nosotros andamos con jeva que si no se te acerca ni una mosca si ni tiene $1. No, eso no, espérate, eso no. Mira, no, es verdad. Es verdad. Cuando estábamos de party, había muchas mujeres con él ahí. No, pero andan atrás de él. Una cosa. Estamos en Miami. Sí. No estamos en Colombia. La ciudad es cara. Ni estamos en RD. Emma, no hablemos de las mujeres aquí en Miami. Vamos a hablar de la pregunta. Un hombre, cualquier individuo que tiene que contestarle a un chisme que creó un señor que tiene un odio para uno, yo no tengo que creerle, ese tipo no me llega a los tobillos, ¿me entiendes? Si mira, lo voy a dejar aquí claro y vamos a dejar en punto. Vamos a ver quién está en olla o quién tiene en la República Dominicana. En República Dominicana esta semana, que estamos a 15. Estamos a 15. Si ellos quieren, ¿verdad? Si ellos quieren, vamos a ver qué está en olla. Yo pongo $100,000 en efectivo que voy a mandar para allá y lo reparto ahí en el mismo cuadro, espérate, en el mismo cuadro que ellos están. A ver, match it. Vamos a hacer eso. Si ellos me lo hacen, espérate. La vaina está hot. Que lo iguala. ¿Iguala? Ajá. Así se si dice. ellos hacen una subasta, yo 100,000 y ellos 100,000. 100,000. Ajá. Y si ellos lo hacen, lo duplicamos. Yo 200, ellos 200. A ver quién la para demostrar quién es que te olla. No, pero no de que no ya. Vamos a hacerlo para tu gente. Esto ni es mi país. La República Dominicana no es mi país. Yo lo hago en México. Pero vamos a ver, vamos a darle. Pero la República Dominicana te ama, merece que tú vayas a hacer eso. No, sí, pero yo lo hago mucho, ¿me entiendes? Pero vamos a hacerlo. Vamos a ponerle 100,000. Si ellos ponen 100,000, vamos a poner 200, que yo ponga 200 y vamos a seguir dándole. Pero se habló de un carro, Tecachi, que tuviste temas de impuestos. Ok, eso es otra cosa que quiero aclarar. Porque se supone que si un carro te lo quitan, puede ser porque tú estés en olla. No. La primera exclusiva que vamos a dar aquí en Luis Nicol Porán, se la vamos a dar aquí, correcto, y cualquier pregunta que tú me das, tú me la sacas. Desde 2018 yo pagué $2.1 millones en impuestos, ¿verdad? Los que no saben que son de la República Dominicana, ¿verdad? O cualquier otro país que no entiende, latino. Aquí en Estados Unidos, el que tiene recursos económicos, si tú te ganas, yo vivo en Florida ahora, yo vivía en Nueva York. Si tú ganas $1 millón, $1 millón, le tienes que dar 62%, creo que está a 52, lo quieren subir a 64, 64. Le tienes que dar medio, casi un poquito más de medio al Estado. Al país, a Uncle Sam, a IRS. Sí, al IRS. Si tú te ganas $1 millón, obligado, le tienes que dar los impuestos. Por eso mucha gente invierte su dinero en un negocio o compran caballos o compran eso, porque todo tiene deducción y Donald Trump es grande en eso. Para ponerlo claro, en 2018 yo le tenía que darle al Estados Unidos $2.1 millones.
para el año 2019 yo estoy preso a este tiempo, porque caí preso en 2018 y salí en 2020. 2020. En la cárcel le tenía que dar 1.4 millones de dólares. Estando preso. Estando preso. Sumando Wow. los taxes de Estado, federal, 4 millones de dólares se me fueron. ¿Verdad? Sin tú estar produciendo Ok, afuera. yo soy un hombre, pero en ese tiempo soy un chamaco que apenas la fama le dio así, todo ese dinero, pum, bum, bum, que yo le dije, el gobierno no merece 4 millones de dólares, ¿dónde va mi dinero? ¿A quién se lo están dando? Porque tú no entiendes? sabías. Porque yo no sé. Pues yo como chamaco de la calle, chamaco que cometí muchos errores, Claro. yo dije, mejor no voy a reportar mis tasas. Ay. De 2020, 2021, 2022, 3 y 4. ¿No reportaste? 5 años no reporté taxes. Pensando que yo dije, 4 millones de dólares nomás se lo estoy regalando. Eso se va en el aire. Porque tú no así. entendías, tú no entendía. sabías. Pues saliendo de la cárcel me dieron 6 millones de dólares por un álbum inglés, 3 millones de dólares por un álbum latino y 4 millones en recuperación. 14 millones 13. de 13 de dólares. 13 millones de dólares. Yo dije, ok, en esto, yo todavía viviendo en el estado de Nueva York, yo tenía que pagar, tú haz la matemática, 5 millones de dólares. Ajá. O 5 o 6. Yo dije, no, eso dinero que yo estoy trabajando, yo me lo estoy fajando. Y es más, yo lo estoy regalando a todo el mundo, ¿me entiendes? Pues, lo que gente no entiende es por la penal. ¿Cómo se dice? La penalidad. La penalidad. La federal dice, en el 2020 es cuando nosotros podemos dar datos en cuando compraste estos autos. Ajá. No es que tú lo pagues y te dejan quedarte con lo caro. Ellos tienen que ver que el dinero nuevo que tú hiciste lo tenía que reportarlo. Tú lo tienes que reportar. Yo no reporté nada. Nada, ni del nuevo ni del viejo. Ni del nuevo. No, el viejo de 2018, los 4 millones De dólares. de dólares se le dio. Ajá. Pero yo ya paré. Ya. Pues yo le dije a la federal, y esto estando en RD, encerrado allá, que no podía venir para acá. ¿Te recuerdas? Eso pasó como en marzo, creo. Sí, porque el carro te lo quitaron tú estando allá. Estando allá, yo no podía venir aquí y a defenderme. Pero ellos querían, dice Dani, todo el efectivo, todo el efectivo, ¿cómo se dice el dinero suelto que no está en el banco? Líquido. Cash. Cash, todo el dinero cash que tú tienes, que tú enseñas en las redes, que tú enseñas. Porque eso es delito, ¿me entiendes? Pero yo fui honesto con ellos. Le dije que era falso y de todo y que... Y finalmente, ¿qué pasó con el carro? El carro. No, ya cuando la federal viene y te lo quitan, legalmente no te lo pueden regresar. Porque hay gente que le meten demandas, Pero tú lo rompiste. Pero tú hiciste viste eso. cuando lo estaban subastando. ¿No te molestó que lo subastaran? Un carro tuyo que te costó papá, mucho dinero. Papá, no, porque yo sé que yo cometí el error. Ok. Ya Él cuando aceptó. tú, papá, ¿quién va a decirme algo a mí? ¿Quién va a competir algo conmigo? O que supuestamente, ¿cómo se dice? Se va a estar un carro. Ajá, una Vamos subasta. a comprar otro. Bueno, tú regalaste a tu familiar hace poco un Pero carro. eso es lo que estoy diciendo. Una persona que nunca tocó el dinero que yo toqué, que yo estoy tocando, que nunca, no es 69, no vive la vida que yo vivo, ¿por qué le voy a hacer caso a ellos? Vamos a darle. ¿Me entiendes? Sí, maybe gente cree porque dice, el chamaquito, no, yo no le debo explicaciones a nadie. A nadie. ¿Me entiendes? Ahora, si estoy pasando hambre, si estoy en la calle y estoy ahí, me va a molestar. Pero si yo estoy viviendo mi vida y yo sé el error que cometí y ¿cómo se dice? Dilo en inglés, aquí entendemos Like todo. my lifestyle just keeps going. Tu vida se continúa. Yo sigo viviendo Ajá. la vida de 69 ahora con límite, ¿verdad? Porque la federal me está velando. ¿Cuántos años te quedan de probatoria? No, ya cumplí los 5 años, cabo el próximo año. Tú acabas ya el próximo. Ya Son 6 próximo- años de probatoria. 5. 5, ok. 5, salí abril 2 de 2020 y acabo abril 2 de 2025. ¿Y no te trajo problema estar en RD con la probatoria?
Sí, por eso me ponieron el grillete. ¿Qué tipo de problema? O sea, al tú durar tanto tiempo allá, ¿te afectó porque tú tenías que presentarte a una corte? Sí, obviamente sí. Yo estoy en probatoria federal aquí en los Estados Unidos y ellos me dijeron, te dimos permiso ir. ¿Cuánto pero no le te dieron? dimos permiso una semana, ¿Y tú te quedaste? 8 meses. Ay, Dios Pero hay una mío. cosa, Daniel. Pero Te tú quedaste 8 meses en la República Dominicana y sabemos que tiene una situación aquí en los Estados Unidos. Pero, No, pero yo llamaba, tú sabes, ellos estaban comunicándose con la embajada. Sí. Porque ellos no son como mi mamá, ¿verdad? Mi mamá puede pensar que yo estoy allá Desacatado. relajado, En Chelcha. desacatado, pero la probatoria va a llamar a la embajada y la federal va a decir, ¿qué está pasando con ese tipo? ¿Verdad? Que lo queremos acá. Pero, como te digo, es que la probatoria supo que había algo que Una estaba pasando, pero la situación no lo entendían y por eso yo pude llegar aquí como llegué y nomás pasar por el proceso del grillete. Sí, pero mi pregunta es esa. ¿Cómo es que logras salir de la República Dominicana y llegas a los Estados Unidos? Teniendo un impedimento de salida. Tienes un impedimento Mira, yo de no sé, salida. porque el Estados Unidos sabe esto y le voy a dar la exclusiva a mi amigo aquí, Luini, porque siempre, ¿me entiende? Hay gente que para no darle, ¿me entiendes? Hay gente eso, pero la exclusiva es que yo me fui por Haití. Wow. Yo crucé las montañas. Yo crucé ¿Caminando? yo crucé la frontera en Jabón. Dajabón. Dajabón. Y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo O sea, pero tú te fuiste por Haití de manera ilegal. ilegal. Ilegal, porque lo que estaban haciendo ellos fue ilegal. A mí me estaban tratando de extorsionar los jueces de RD, los jueces de apelación, pidiéndome los generales, abogados generales de la país. Y eso todo lo tengo en prueba. Si se arma el lío que se va a armar, ¿Pidiéndote qué? 120,000 para cada caso y me decían va a tardar 3 semanas y si no O sea, tú entendiste que te estaban sobornando. No entendí. Lo tengo. Ok. Donde hicimos citas en restaurantes en el malecón. Me pedían 120,000 para el caso de La Vega y $100,000 para el caso en la capital. Y me decían, Wow. en 3 semanas sabemos una respuesta. Demora 3 semanas, pero no sabemos si va a pasar o no. Pero con el dinero así, gente. Pero tú llegaste funciona. a pensar y negociaste con ellos, ¿o no? No, porque sabía que me estaban dando mareo. Me iban a Cotorra. quitar el dinero. Ok, en La Vega, yo, ¿me entiendes? Yo pasé por mucha cotora, ¿me entiendes? Donde gente me está pidiendo dinero y todo esto. Que yo ya aprendí que me van a quitar el dinero y nada va a funcionar. Pero con el caso de La Vega, ¿tú le llegaste a pagar a esos muchachos? No, hasta hoy en día le ofrecí 10,000 cada uno y no lo quisieron. Están pidiendo Ok. $10 millones. Cada uno. Que Wow. es cosa como retarded. Una Tiene que locura. ser un mongolo. ¿Me entiendes? Pero le ofrecí, no tan puesto para hacerme el daño. Y es más, en La Vega, ellos saben que yo no fui el que le dio. Es más, la persona que le dio le dijo a la fiscal y los oficiales, fui yo que le di. Y tú sabes que le dijeron enfrente de mí en el destacamento, cállate, tú no eres el que tiene el dinero, el que tiene el dinero Ay, es Dios este. mío. Lo que pasa, Tecachi, que mucha gente, cuando pasan situaciones con Figure y con gente de dinero, se echa la culpa a él, tú le das par de pesos y pudiera que ellos pensaran eso. Sí, pero tienen cámara en el estudio. ¿Por qué la cámara en el estudio? Además, ok, está bien. Tú estás correcto. Tú tienes razón. Que yo le podía pagar Ajá. seguridad que se echa la culpa. Tienes razón. Pero los videos, No, olvídate de los videos. Los videos vamos a hablar segundo. ¿Por qué cuando el productor ese le dieron, él no dijo que Tecachi me dio? Porque hay un video que sometimos a la corte donde él dijo, no fue Tecachi, fue ese mono grandote, moreno. Pero cuando ya viene de la víctima que dijo que el moreno mono que me dio, ¿verdad? Ya no puedes cambiar tu historia y decir que fue Tecachi porque tú sabes que nunca fue Tecachi. No. Es más, cuando fuiste al destacamento dijiste, oh, sí, fue un grandulón moreno, esos grandes de los monos, esos de seguridad que me dieron. Pásame la maldad. Ahora, ya te di la respuesta que sí,
desmentí la parte donde da el dinero y échate la culpa. Vino de la víctima, vino del destacamento, vino de la orden de arresto, que no fui Tecachi. Pues ¿por qué Tecachi está en este lío? Porque yo estoy ahí y tengo los cuartos. Tú acabas de confesar públicamente de que había una extorsión. Entonces, ¿cuándo tú comienzas a planificar salir de RD? Ok. ¿Hay video de eso? Sí. Tú pasando, para que sepas. Emma, yo te voy a dar los videos a ti en exclusiva para que tú le enseñes. Wow. Tú pasando. La vuelta es por Haití, la vuelta es por Haití. Un artista millonario, un artista a nivel super estrella, no que nomás lo conocen en RD y en Nueva York. Un artista donde cualquier país que caiga, Kenia, en África, Serbia, en Europa, Rusia, Sudamérica, Asia, todos esos continentes y países, donde quiera que te cache y cae, lo conocen. Tú me vas a decir que yo tenía que pasar por 2 ríos y cruzar eso para que ya me paraban de extorsionar y hacerme la maldad que me querían a ver lo más malo posible. ¿Me entiendes? Mira, yo fui a la charla que me dieron, yo fui para la terapia, yo fui para las firmas. ¿Tú nunca faltaste? Nunca falté, yo grababa cuando iba para que no digan, oh, No vino. no vino. ¿Me entiendes? Entonces, al final tú entendiste que era una No, maldad. era maldad. Mira, ok, cuando el caso en La Vega pasó, ¿verdad? Me dieron 6 firmas, creo, ¿verdad? 6 firmas. Distribuido entre meses. Sí. Y yo iba, pedía mi permiso de salida, de impedimento, como que me levantaban los impedimentos. Yo salía, regresaba, enseñando good faith, buena fe, Sí. que yo respetaba El proceso. y respeto la ley de República Dominicana. Pero si yo estoy haciendo todas las cosas que tú me pides, déjame ir a trabajar, déjame ver mi familia, y yo me voy a ser responsable de venir aquí y darle La cara. dar la cara y aclarar lo que pasó ese día. Que tú me ¿Entiendes? mandaste un video por privado en WhatsApp y me dijiste, mira, para que vean que yo no tengo una alerta migratoria. Sí, sí. Porque dijeron que había una alerta Hay migratoria. una alerta migratoria mundial y guarante y de todo. Yo voy para las inmigraciones, para la custom y todo, y no tengo nada. Eso nomás. O sea, ¿nunca te han parado en un aeropuerto? No, nunca. Yo fui para Rumania, llegué para Estados Unidos. Fui para Eslovaquia, llegué para Estados Unidos. Estaba en Las Vegas. Sí, pero eso es doméstico. Es Local. de Estados Unidos a Es Estados local. Unidos. Es No local. es cruzar fronteras ni cruzar aguas ajenas. Y cuando tú entraste aquí a los Estados Unidos, que venía de RD, ¿no te pararon? Pero vamos a hablar de eso, para yo dejar muy claro. Cuando yo decidí irme de República Dominicana es porque yo ya sabía que yo estaba en un lío feo, que me iban a hacer una maldad, que me querían, ¿me entiendes? Me paramos la policía, sabían que yo tenía caso allá. Me preguntaron, Tecachi, salte de la guagua. Para revisar. Y yo le dije, papá, ¿qué pasó? ¿Sabes? Y yo sabía que todo ahí era como, querían su regalito, ¿me entiendes? Pues yo me bajaba de la guagua y le dije, papá, mira, tengo esto para los muchachos. Sí, y me decían, ¿y la pistola? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y papá, yo no ando aquí con pistola. Pero tú andas solo así, sin pistola y nada. Sí. Sin seguridad tampoco. Sí, la droga, ¿dónde está? No ando con droga, papá. Me decía, está bien, está bien. ¿Tú tienes licencia? Dije, papá, sí, tengo mi licencia de Estados Unidos. ¿Sabes que eso no se puede hacer, papá? ¿Tú sabes? ¿Con cuánto anda ahí? Papá, ando con, ¿sabes? Chelito ahí. Está bien, algo para los muchachos ahí. Ya se estaba poniendo muy feo, ¿me entiendes? Que cada vez que me vieran, me paraban, me hacían ese daño, sabiendo que yo nunca, ¿me entiendes? ¿Tú entiendes que ya te estaban tratando Sí, mal? ya yo iba yo a la corte, que la gente de los trabajadores en la corte pueden ver esto y pues maybe no lo confirman porque yo sé que no quieren verse mal, pero yo iba a la corte todos los días. ¿Qué está pasando con mi caso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay respuesta? Le ponimos
él solicitó en la corte para salir, yo ya hice la charla, ya firmé, ya hice esto, ya hice lo otro, ¿qué pasó? No te cachi. El último día para responder fue junio 16, junio 17. Yo iba todos los días, por favor, el deadline, el último día es junio 16, pero no tiene que tardar ese día, una respuesta. Wow. Y pásame la maldad, esperaron hasta el último día, hasta la última hora para darme la respuesta del ¿Y no tenía buenos negado. abogados tú allá? Sí, pero no era de eso, era más, no era de buen abogado, era más Del sistema. Como si él no brega con nosotros, nosotros no bregamos con Ay, él. Dios. Okay, Si él nos suelta, no lo soltamos. Cuando tú llegas a Estados Unidos, tú subes un video varios días después. ¿Cuántos días pasaron antes del video? No, yo subí la misma hora que yo aterricé, yo subí ese video. ¿Por qué lo subiste? Porque me sentí Libre. Me sentí libre, estaba en tierra mía. ¿Tú cogiste un jet privado o las autoridades? No, de ¿Los haitianos Haití. te ayudaron? Sí, los haitianos, pues, mucho amor para Haití. Yo sé que están pasando por un tiempo feo y hay mucha gente linda en República Dominicana como hay en Haití. Hay mucha gente buena que saben cuando una maldad se quiere hacer, ellos se unen. Y como te dije, en Haití me trataron demasiado bien. ¿Pero en RD también? No. Que yo dije, antes que yo dijese, hay mucha gente linda en RD, pero no, en este caso, no. Pues ya es una situación de justicia diferente. Es proyectar. Sí, Como porque el pelotero un dominicano, ¿verdad? Waldo Franco. Wander Franco. Wander Franco, un pelotero, ¿me entiendes? Una estrella. Que juega aquí en Tampa, Ujú. una estrella. Está bien, no le importa el dinero, no le importa nada, no le importa nada. ¿Saben? O todo el mundo comete error. ¿Verdad? Como Rochi cometió su error, todo el mundo. ¿Por qué le van a dañar la carrera a ese joven? Porque el dominicano le gusta ver al otro dominicano jodido. Ujú. Se la podían manejar diferente. Perdió su carrera a los 22 años. ¿Por qué le hacen eso a ese muchacho? Ese muchacho firmó su contrato, estaba ready. ¿Por qué le hacen ese daño? Ay, ahora va a haber gente que va a decir, no, pero ahora me estoy metiendo a los chismes de RD, pero es la verdad. Yo entiendo. ¿Me entiendes? Pero o sea, a ti te indigna muchas cosas que pasaron contigo allá. Es que ahí el dinero se mueve. ¿Tú volverías a RD? Sí, claro. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Qué es Pero, lo que más- con todo y tu situación legal, tú no puedes entrar allá. Y si entras hay una consecuencia que es un apresamiento. Sí, claro. Por Haití otra vez y ya. Ahí ya. Él me llevó Claro. cruzamos el río juntos. Esa es la vida que él merece. La vida que él merece. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de República No, Dominicana? Ay, y ir para los barrios y esa gente humilde que de verdad, si en la gente de República Dominicana, te lo juro, tú entras a esos barrios de ¿cómo se dice? Ahí es San Cristóbal, todo eso. Los barrios, Los barrios. Los barrios, los pueblos. Los pueblos. Que no sea la capital. Sí. Esa gente no tienen ni... Son muy sanas. No tienen el dinero suficiente, maybe, para hacer una comida. ¿Me entiendes? Tienen sus recursos ahí, que todo el mundo ahí en el pueblo se ayuda. Sí, son felices así. Ellos se quitan la maldita camisa que tienen arriba de ti para dársela servir. a ti. Sí. ¿Cómo yo no voy a querer regresar a un país así? Ese país, me enamoré de ese país, porque ese país sí me recibió con mucho amor. Nomás mira, en el país, aquí en Estados Unidos hay mucha gente buena, pero también hay muchas sin madre aquí. No, de verdad. Claro. Tú te cruzas con uno aquí, papá, está bien, se te rompió el carro. Vamos a darle, ¿qué? Tiene otra llanta ahí, vamos a arreglar esto. Pero también te cruza una gente, tú tienes el carro ahí, dicen, Bye, bye. te Adiós. graban, te dicen, mira, este ni tiene dinero para gasolina. ¿Tú hiciste amigos de artistas allá, en República Dominicana? Gente que tú le podría tener cariño. No, música. yo sé que hay muchos talentosos, muchos artistas buenos, pero no que yo puedo llamar ahora y decir que son Hablar mi con amigo. ellos, ¿no? No, pero eso hay mucha gente buena. No que somos amigos, no hay que decirle, oh, no, que no son buenos. No, nomás no nos comunicamos. Pero la perversa tu amiguita. Oh, sí, la perversita, sí. Muy buena. Que Dios la bendiga, su hijo, ¿verdad? Su niño. El otro y el que va a Muy tener. buena la colaboración que tuviste con ella. ¿Te gustó? Felicidades, sí, me encantó. Entonces, Que te la pegaron de una vez, la gente. sí, no, Hablando ¿cómo que de eso? pegar, a él ¿La le pegan- canción? No. Dijeron, ahora la perversa está Oh, con no, Tekashi. no, ella, mira, somos artistas. Ujú.
y ella se comportó muy bien, respetó, yo la respeté, yo de verdad me impresionó, me vino aquí, trabajó, y eso es lo que fue. Que se filtró un video el fin de semana que andábamos disfrutando acá, tú nos sacaste. Un buen recibimiento, nos llegó a algunos lugares nocturnos. La vida que merecemos. Como buen anfitrión, quería que gozáramos. Y hubo un video que se filtró de Ana y al otro día comenzaron a acabarla. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo estaba bailando con una chica y da la casualidad que él estaba detrás de mí. Y yo estaba bailando con ella y se veía como que yo le estaba bailando a él, pero en el video claramente se ve que él ni siquiera mirándome estaba. No, sí, porque nunca era eso, ¿me entiendes? Yo sé que ella viene aquí en forma de trabajo y está con ustedes y no la saqué ella sola, salimos todo el mundo, grupo, gente, pero tú sabes cómo había unas amigas tuyas ahí también. La vida de chisme es como así, es como ¿qué podemos filtrar hoy? Video, view, likes. Sí, no, pero a Ana Carolina yo la respeto mucho como gracias. Comunicadora y como lo respeto a ustedes y deja que la gente hablen porque van a hablar como quiera. Si lo vieron así, hay problema. Si nos vieron separados, hay problema. Tú sabes, Daniel, que yo te puedo decir que en cierto momento, cuando se hablaba del tema tuyo, que pasaba en farándula sobre la situación aquella, siempre hice comentarios a favor de uno de los programas favoritos de Tecachi es Fogarate, que tú no dejas de ver Fogarate allá. Yo soy pro mujer, siempre estoy defendiendo a las mujeres. Entonces, como yo soy dominicana, siempre me iba de la contraparte, de la otra parte. Entonces, siempre estaba de defender que esas partes no la veían. Y yo, en cierto momento, por chisme y comentario, yo te daba fuego. Y entonces, de verdad, si te sentiste mal en uno de esos cortes, te pido disculpas, porque de verdad tú nos has hecho sentir como gente. Voy al baño. Oigan eso. No, pero ¿Y Dios qué? mío. No, pero Dios mío. Cuidado con ¿Y qué fue, Luis? Pero no te da vergüenza eso. No, pero Dios mío, sigue. Tú nos has hecho sentir a nosotros como gente, de verdad, nos ha dado muy buena atención. No, ¿cómo hay? ¿Cómo no? El cocodrilo no te lo va a... Luis, ni orina donde tú quieras, que total eso no se va a ver. Dale ahí mismo, Luini. Ahí, el cocodrilo no te lo va a morder. Pero en algún momento, a nivel por hacer coro, has estado con un hombre. Muchacho. Aunque no haya un video. Mira, este es fresco. O sea, tengo el comentario porque... ¿Cómo lo dicen de bugarón? Sí, no, porque tú sabes que, me explico, hay algunas personas que cuando están embebidas en ambiente, le echan la culpa a la bebida. Entonces te dicen, déjame ponerme en por coro. Hay que velarlo a con un... Sí. Con no, porque es que recuerda que lo de las orgías y demás es tu departamento. Oye, dije que con una lupa. A una lupa. Oye, dije que las orgías es tu departamento. Es tu departamento. Aunque no haya sucedido, hay alguien que en algún momento te insinuó eso, un hombre. Tu departamento es como que es tu área más fuerte. No, yo nunca, ni pensamiento, papá, nada. Nunca. Nada, no, eso no. O sea, cuando se te ha ofrecido, se te ha ofertado, mira, tú te ves bien, tú eres manga larga. Sí, porque ahí los pájaros enamoran más que las mujeres. Pero has compartido cama con otros chicos. Exactamente. Chicas, no, eso es lo que él quiere saber. En hoyos diferentes cada quien. Pero niño, no sea No, así, nunca. tan prosaico. Claro, no, eso, que yo ni me esperaba algo así. Una Está pregunta casi llorando, está casi huyendo ahora. Pero a él le gustan mucho las mujeres, deja llevarlo suave. No, porque es lo que voy es que, por ejemplo, yo tengo amigos que dicen, le echan la culpa a la bebida. Ah, fue que me emborraché. No, vamos a ayudarlo ahí. ¿Y todavía es tu amigo? Sí que es tu amigo. Kiki, ¿cuántas mujeres tú te has dado en una noche? Ay, Dios mío. Atención a la producción, una calculadora, por favor. No, en una noche. No sé, porque en la gira se pone loquísimo. Cuando te vas de gira, hay unas cuantas que tú dices, diablo, me quiero llevar a esta, pero esta está buena también. Y ya le prometí a esta que el próximo año iba a llegar y darle otra vez. Ey. La parte artística es importante a nivel de la mujer, pero hay alguna mujer que todavía tú no has podido estar con ella a través de los años. O sea, me explico, alguien que te llamaba la atención, no tiene que ser del medio artístico, una mujer que te guste, y ha pasado el tiempo y ella todavía no ha llegado a los brazos de tu amor. No sé. Sí, pues sí. No. No. O sea, todas las que le has puesto el ojo, le has puesto lo otro. ¿Puede ser Alessandra MVP? No, qué chimosos ustedes son. ¿Te gusta la MVP? No. Pero ella dijo en una entrevista que tú le escribías.
No, eso es mentira. ¿Esos mensajes eran falsos? Mentira. Eso es mentira. ¿No Lo te que- da morbo ella? Mira, lo que yo le llego, yo conquito. Cualquier persona, toda mujer. Ay, me van a ver feo las mujeres así, pero es la verdad. Cualquier mujer tiene su precio. Wow. Ponlo así. Pero ¿qué es precio? Porque hay mujeres que tienen No, un precio porque de las mujeres- amor. Por ejemplo, que tú digas, me quiero casar espérate, contigo. Vamos a ver. déjame yo arreglar ese dicho, porque me van a Se va a ver feo, ajá, sí. me van a matar. Las mujeres que a mí me gustan, a mí que yo busco, la maleante, la malandrona, las que me gustan, esas mujeres, cada mujer esa tienen precio. Ahora. Tienen su valor. Ajá. Ahora, las mujeres que no se venden y no eso, no me dan... ¿No te dan morbo? No, que no la busco porque yo sé, a mí me gusta... Mira, yo nunca he tenido una mujer fea, nunca. Yo... No, porque fuera el colmo que le fuera a pagar una fea, Bárbaro. Sí, no, eso no ni da sentido común. ¿No has pensado tú cambiar de línea de mujer y así como una mujer diferente al estilo que tú siempre estás acostumbrado? Eso pasa, pero no que estoy en coger a alguien serio ni tal en No está ese- formalizar una relación. No. ¿No está en amor? No. ¿Por qué? No, porque estoy en la música, ¿sabe? La pasamos la semana pasada, número 1, donde cuenta en Estados Unidos, 7 días corrido mundial, y estoy muy enfocado en estar en la música, que me despegué de la música, me despegué de mi carrera, pero ahora estoy puesto para lo mío y darle duro. ¿Y qué se siente reencontrarte con tu estilo de vida, con la música, con tu estudio, con tu casa, con todo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente Tekashi? Bien, muy bien, me siento como aire fresco, oxígeno, cuando tú abrazas un árbol, como mi amigo Ah. Canelo. Muchos saludos a Canelo, que ayer le dimos duro, que viva México, y que sí, que me siento muy bien. Tú sabes que en RD hay un sistema, Tekashi. Tú fuiste, te convertiste en un artista como local. Te vimos en Picapollo, te vimos haciendo muchísimas cosas y la gente te atacaba. De cónchole, después de estar tan alto, o sea, el mismo público te criticaba, cosa que hace uno, porque es normal, somos seres humanos. Sí, pero esos son gente que no tienen recursos económicos. Económico. Los que más critican es los que más necesitan. ¿Me entiendes? Si yo me quiero comerme un picapollo 7 veces al día o 7 veces a la semana, ¿quién eres tú para decirme no? Si yo lo quiero, yo lo Que quiero. viniste gordo de allá, Claro. ¿eh? Sí, ¿Con veniste. cuántas libras de más? Llegué aquí a 1.80, 1.70 y eso, pero bajé a los Sí. 1.50. Tu Ya mamá te nos dio, imagino. nos dio la queja que lo tuvo que poner No, pero me en línea. gustó, yo me gusta todo eso, no me gusta, tú nunca me viste en un restaurante, yo no disfruto ahí comiendo una vainita que te traen un plato con La entrada. ¿qué es eso? Yo soy un hombre, me gusta comer, ¿me entiendes? A mí me gustan los platos grandes, como me gustan las mujeres grandes, me gustan los platos grandes ahí, grasosas y todo eso. ¿En algún momento has pensado, ya cuando algún familiar cercano tuyo ya no exista, si te has preparado para eso, lo has pensado? No, ni me hable de eso, no. Ay, no. No, esa parte. Creo que ese día yo fracaso. No. Te lo No, juro. no, porque te hago el comentario porque la lógica de la vida es Que un día- que nuestros Sí, seres queridos pero yo ni mayores, pienso eso. tú sabes, Cuando eso venga, yo lo afrento, pero hasta ese ni quiero pensarlo. porque- ¿Te da miedo ese Sí, día? no. Cuando falleció mi papá, no quiero sentirlo otra vez. Porque tu familia es pequeña. Y al ser pequeña, me imagino que es difícil Necesito. pensar en eso y tú necesitas tu familia. Claro, que Mira. a Kiki se le acaban de caer una. Espérate. Ay, Dios mío. Hablando ahí. cálmense, por favor. Pero premiado el niño. Esto es falso, esto es falso. Falso. Ven a arreglártelo ya que son falsos. Diablo, ¿y cómo eso pasó? Tú hablando y ellos querían salir. Por eso la incomodé, me hizo hacer así, ¿oíste? Sí, por la pregunta. Sí, pero no, yo no estoy preparado para eso. O sea, ahora mismo tú no sabes qué pasaría con tu vida. Que incluso hablabas fuera del aire, Tekashi, y tú decías que tú crees que una de las cosas que te ha mantenido vivo son las oraciones de tu mamá, Sí, que es una claro. mujer de fe y de creencia. Sí. Tú eras cristiano antes. Sí, era cristiano y me alejé por estupideces. Eso es lo que yo creo que
¿Por qué tú? Me avergüenzo. No, porque, ¿sabes? Yo era niño criado en la iglesia, cantando en los cultos, haciendo los cultos de niños. Escuela bíblica. ¿Cantaba en la iglesia tú? Sí. ¿Tú no has pensado que tu talento salió de ahí? De los caminos No, de pero Dios. Cantaba malísimo. Yo creo que nomás me aplaudieron porque era niño. Para no ser, para que yo no me sienta No, mal. pero por lo menos es un comienzo y una señal de Dios de que tú ibas a ser un gran artista. Sí, no. Yo, ¿cómo te digo? Es la vergüenza que tengo que yo me alejé de los caminos de Dios. Y yo soy un hombre, como te dije al principio, que Dios sabe cuando alguien le está mintiendo. Yo no soy de esos hombres que voy a la iglesia y el pastor dice, el que está listo a darle la vida a Dios, que se venga adelante y levante la mano y le da la vida a Dios. Después de salir de la iglesia, ¿verdad? A ir sin por ahí afuera del matrimonio, a beber, a jugar en el casino. Hay gente que va a la iglesia, se dicen, oh, estoy listo para entregar mi vida a Dios, y salen de la iglesia y van a hacer a pecar. Yo me siento, Dios sabe mi corazón, Dios sabe quién yo soy, Dios sabe cuando estoy mintiendo, cuando estoy en derecha y cuando estoy en izquierda. Y yo en este momento, como te digo... ¿Tú crees que terminas en la iglesia? Claro, obligado. Hay muchos artistas que, por ejemplo, Daddy Yankee se convirtió, Jay Wheeler también ha dicho públicamente que son cristianos. Sí, tú conocido a mi mamá. Ajá. Yo me crié en la iglesia, te enseño fotos ahí en la refrigeradora. Yo me crié en la iglesia. Ahí ¿Fuiste tocando la monaguillo? maraca. ¿Monaguillo fuiste? ¿Qué es monaguillo? Al asistente del párroco. Católica, pero él era evangélica. No, evangélica. Tú eres evangélica. Pentecostal. Pentecostal. Sí. Bueno, que tú dijiste que tu mamá es muy, muy de guardar. Sí, porque nosotros no creemos en idolatría. ¿Tú crees en Dios? No creemos en Imágenes. santos, imágenes. Claro, se respeta el que lo haga, pero sí, tú no estás se en tu respeta. No, creencia. sí. Eso es cómo yo me crié Ajá. y qué yo aprendí. Sí. Pero aquí todos conocemos que hay un Dios. Ujú. Y que Él nos dio la vida y nos la quita. Tecachi ha dicho públicamente que él en algún momento, no se sabe cuándo, entraría a los caminos, porque tienes eso, y dicen que siembra la palabra en el niño, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Tú te sabes un versículo bíblico? Sí. Dame uno que tú te recuerdes. El primer que me aprendí es mi favorito. Que yo predicaba en la iglesia y que mi mamá... Ay, no sé por qué me da pena. No importa, No, porque pero esa es la nosotros mamá, ¿no? queremos Sí. que la Y que la gente conozca eso. Siéntate en de tu ti. casa, Ok. tómate tu tiempo. Pero es tu casa que estamos. Perdón. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No vará mi pie a la deriva. No, es que tengo los nervios. Tranquila. Ok, alzaré mis ojos al monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. No bajará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se dormirá ni dormir. Será el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén, Wow. wow. Tú te sabes una hoja entera de O sea, la que hay Biblia. mucha gente que posiblemente se pregunte por qué pasan tantas cosas en tu vida y aún así Dios te protege. Yo creo que eso es una respuesta. Porque tú puedes tener los años que tengas y esa semilla de la iglesia sigue ahí. Sí. Y hay cosas que a veces tú vas a hacer y tú lo piensas. Sí, claro, la conciencia. La conciencia. Tecachi, ¿qué tú no has logrado todavía? Casarme. ¿Tú nunca has has hecho firmado? una ¿Tú nunca has boda? firmado? No, Pero, pero es ¿tú broma. piensas en A el ver, matrimonio? No. Era broma, pero... Ah. ¿Qué no has logrado? Ok, a mí me encanta el tiburón. O sea, tengo el tiburón aquí, tengo el tiburón aquí y en mi espalda. A nadar con tiburones. ¿Te gusta? Yeah. Ay, Qué creativo el niño. Vámonos juntos. Pero Vete adelante, vete adelante. Tú vas, yo te grabo. Está bien. Hay artistas que la gente entiende que son tus enemigos. Mira, Sí. yo no tengo enemigos. Porque, como yo digo, yo es muy claro. Un enemigo se ven y se dan a fuetazos ahí, nos matamos entre... Tú diciendo algo de mí, cualquier persona puede decir algo de mí, pero cuando tenga de frente va a tener esa misma energía. ¿Me entiendes? Ujú. Y para no dejar, porque estamos yendo bien en esta conversación, para no matar la vibra negativa, artista, llegándole bien y dejándolo muy claro, cuando ustedes me ven,
y ustedes saben que nosotros nos vemos, no pasa nada, pues lo dejamos ahí. O sea, todo es redes. Redes. Eso de rata, cuando me ves, ¿cómo está? Sí, es duro. Ya. Llévate de mí. ¿Qué artista tú me has visto que me vieron y hicieron algo? No, porque tampoco hay que llegar al tema de violencia. No, pues si no hay tema de llegar a violencia, no tiene que llegar a de tú hablar de mí. Porque si tú sabes, hay un dicho, no digas nada en puertas cerradas que tú no lo puedes decir en puerta abierta. No, yo no puedo decirle algo de Luini y cuando lo tenga de frente no se lo diga. Eso no existe. Tú eres una mujercita. Si no llega la violencia, que no llegue a las redes tampoco. Déjalo así. ¿Tú grabarías con Anuel? No, ya grabamos, creo que esa puerta se cerró, ¿me entiendes? Okay. Pero que siga dándole duro. Todo el mundo sabe que me gusta la música de él. Y tú eres fanático de él, tú dijiste hace mucho. Vamos porque este clip lo van a agarrar, ¿verdad? Sí, yo he dicho que es fanático, pero el que me buscó fue él a mí. Excelente. Y todo el mundo lo sabe. Si no, el internet no olvida. El que me buscó fue él a mí diciendo que era fanático mío. Y ya, lo dejamos así. Pero es lindo que tú seas honesto y acepte. Y sincero, y lo diga sincero, también. y diga que te gusta la música de Anuel, como a todos nos gusta la música de Anuel, No, como a mí no nos me gusta la gusta música a mí no me tuya gusta la música de también. Anuel. No, pero como te dije, es otro tema. No, ¿me entiendes? Yo voy con la ola, ¿me entiendes? Mira a Kelly, que no le gusta la música de Anuel, ese para que tú te lo lleves a vivir la vida. No. No, porque esa vida yo la llevo, pero a la mitad. Hasta casi le gustan los pantaloncitos de él. Sí, papá, venite sin los pantaloncitos. Pero hoy, cuando salgamos, te lo pones. Eso no habla así, ahorita te chapea con un par de choris. No, tengo un aceite que me echo las piernas para que se vean. Sí, me lo yo tengo merezco. un aceite muy bueno que yo lo hago, te voy a regalar uno para que me dé, aunque sea un history. Mira, hablando de chori, tú sabes que tú fuiste allá a llevar a la Piri y da la casualidad que tú entraste a saludarnos, ¿recuerdas? Sí. Al programa. Al programa de Fogárate. Entonces, cuando tú llegas con tu chori, con los muñequitos apretaditos, a mí me impresiona eso, porque yo digo, Dios mío, este hombre con estos choris tan apretados, con unos muñequitos, me pareció gracioso, pero para no verme sarcástica, tan sarcástica, aunque me vi, dije que hay que ser si te kiki con esos choris. La gente piensa que yo te estaba provocando. No, sí, en verdad, los choris te quedaban bien, pero no era para que la gente piense que yo estaba que... Te daba morbo. Así dicen ustedes, ¿verdad? Te ponías rápida. Era relajo. No, yo sé. Esos chores yo me llevé. Es que tú siempre tienes eso. ¿Dónde están esos chores? Regala. No, te lo juro que yo lo tengo ahí. Creo, no sé. No, eso se quedan allá porque eso fue con Pero señores. No, sí, pero no fue con esa intención, sí. entiendan. Tú sabes que dentro de todos los artistas siempre hay una leyenda y a mí me gustaría que tú me la aclares como tú estás siendo totalmente sincero. Cardi B, tú no tienes ningún tipo de relación. ¿Pero de dónde salió eso? No pregunto. No, nada. Ni amigo ni enemigo. Nunca nos tapamos, no hay nada. Porque grabaste con Nicki Minaj y la gente entiende de un bando. No, pero esas cosas aquí de Estados Unidos, todo el mundo sabe, de Nicki y Carly, eso entre mujeres, ¿me entiendes? Las mujeres siempre van a ser mujeres, especialmente cosas de artistas, tú las dejas que ellas fluyan. Las dos son buenas en su realm. En su área, las dos son exitosas, las dos son hermosas, las dos son lo que son. Y a nivel de los hombres, por ejemplo, los dominicanos, en el caso del Alfa, todos sabemos que en algún momento hubo una situación por unas declaraciones que dijo. Ay, pero yo no sabía español ese día, pero sí, él me llamaba todos los días, 8 veces al día, te lo juro. Yo enseñé todas las conversaciones para que la gente no me dice. No, pero eso tú lo dijiste de maldad, cachiqui. ¿Tú sabes lo que es un lambón? Sí, pero me sentí enojado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, él me llamaba, graba. Y yo le dije, papá, yo tengo un trabajo. Un compromiso que me pagaron $6 millones para hacer un álbum inglés. Estaba en prioridad tu álbum en inglés. No que yo no le quiero darle al tema, no que no le quería dar, nomás yo tenía que ponerme yo primero. Pero si es que tú no quieres grabar con él, ¿por qué viene la molestia? ¿Por qué eres tú que no quieres grabar? ¿Por qué viene la molestia con él? Porque él puso una publicación, yo no voy a ensuciar 13 años. No grabó con Chota, algo así. Yo no voy a ensuciar 13 años de carrera. Y yo dije, papá, yo ni sé quién tú eres.
Y era Es real, más, tú no sabías quién era. Papá, ¿quién era? Seguro. Seguro. Lo juras ante Dios. Lo juro ante Dios. Luisni, papá, no permita papá. eso, que Ok. es del alfa que están hablando. Espérate. Yo te voy a enseñar. Papá, te acuerdas, yo caí preso en 2018. El alfa era famoso ya en el 2018. Ese teléfono Muy de famoso. de Tequique es peligroso. Es peligroso. No te hago el comentario porque tú dices que no lo conoces, pero ya en el 2018 el alfa era una superestrella a nivel Tenía internacional. una carrera en ya. República Dominicana. No, y aquí también, y en Estados Ok, Unidos para también. mí no. Ok. Porque yo no lo conocía. Espérate. Bueno, puede que tú no lo conocieras, pero ya tenía su No, pero sí, su pero- carrera. Pero tú me estás haciendo la pregunta a mí. Sí, sí, y si sí. yo te estoy diciendo que no lo conocía, no lo conocía. ¿Qué tú? Mira. Mira. Un video de YouTube cuando se Mira, encontraron. Espérate. Vamos a dejarlo claro, ¿sí o no? Sí. Sí, por yo no hablo favor. con mentiras. Este celular yo le saco la prueba a todo el mundo. Por eso nadie se mete con... cálmate o te saco los recibos. Vamos a ver. 2018, yo caí preso, mira. ¿Ese no es el alfa? Sí, Sí. es el alfa. Papá, él me pidió un video, papá, y saluda ahí. Yo no lo conocía. Y después caí preso. O sea, para ti en ese momento es un fanático, no es un artista. De verdad. Exacto, es un fanático. Mira, para que la gente lo vea. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Esa. Sí, eso lo ponemos en edición, no hay problema. La Bloomberg, sí. sí. En la Mega Metro. Yo ni dije aquí. El evento de Alex aquí. Sensation, sí. Ajá, yo no dije aquí estoy con el alfa. Yo no dije nada de eso. ¿Me entiendes? Sí. Yo no sabía, de verdad, no sabía. Caí preso meses después y después cuando salí, ese cuando él tiró. ¿Me entiendes? O sea, su popularidad aumentó en ese momento más a nivel internacional. Sí, mira. Porque tú no hablas de República Dominicana, tú hablas fuera. Mira, gente, mi ídolo. Ese Junior Black. ¿Quién es? El Ese que es trabaja con el Junior Black, su asistente mano de- derecha. ajá. Ok, yo no sabía. Y tú no piensas ahora... Pero ahí lo dejamos claro. Sí, sí. Yo no para ofenderlo, no para O eso. sea, tú no lo hiciste con la intención. A ti te molestó el Sí, post. me molestó el post porque yo no, tú me estás buscando a mí. ¿Y cómo tú me vas a decir chote y todo eso si tú me estás quemando el celular? Entonces ahora en la actualidad, año 2024, ¿tú no piensas que el alfa es un poco más popular que tú ahora, en la actualidad? Por todo Mira, lo que él ha logrado mira. y por la pequeña baja que tú has tenido musical. Mira, no, si lo es, que Dios lo bendiga. Si no lo es, que Dios lo bendiga. Si lo es y si no lo es. A mí no me importa. ¿Por qué yo voy a estar en competición con gente? Ahora, mi mamá está bien, mi hermano Salud. está bien, estamos en salud. ¿Por qué estamos aquí? Oh, tú. No estamos en dos géneros. Mira, estamos en dos géneros diferentes. Lo que el alfa no puede ser, que yo sé que yo puedo ser, yo me puedo meter en el mercado de él y estar número uno, como lo hice. Espérate, como lo hice la semana pasada, que él se meta al mercado mío en inglés a ver si lo puede hacer. Que te atacaron Espérate, con algo, te Pero cayeron. eso no se sabe, Vamos no se suave, sabe. espérate, suave, Sí. vamos a hablar suave. Porque lo que pasa aquí es que ignoran la verdad. La gente no le gusta la verdad. Vamos a hablar claro y suave. La diferencia es que yo me puedo meter en el mercado latino y ser número uno, como lo hice la semana pasada. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Ahora, lo puedo hacer en inglés y en español. No diciendo que no lo puede ser, pero no lo puede hacer ahora mismo, como yo lo estoy diciendo. El alfa no se puede meter en el mercado inglés y ser número uno. No que es una gran vaina, no me estoy diciendo. Aquí uno al otro, que Dios lo bendiga si está haciendo bien y que si no está haciendo bien. Lo que yo sé es que yo lo estoy haciendo bien, yo estoy bien, mi familia está bien, estamos en salud, estamos en la gloria de Dios y ya. Pero no para creer, nomás dije, me molestó. Eso, que el habló momento. mal de mí y buscándome, es como buscándome el lado y después criticarte. criticar. No haga eso porque eso se ve muy mal. Pero si viene una disculpa ya de parte de él o un post ya, Papá, hace somos mucho humanos, tiempo. todo No. el mundo comete errores. Yo cometo errores. ¿grabarías con él? Después de Sí, eso. mira, ¿Grabarías con él? para que la gente, yo hubiera grabado con él, pero hay gente que se ponen rápido, que se ponen a hablar mierda porque piensan que uno lo está azarando, no, Atacando. no, aqueroseando. Sí. Echándole vaina. Como, pero papá, tienes que entender que nosotros vivimos dos mundos diferentes. Hay que respetar uno al otro. Si tú no podías llegar hoy, ¿verdad? Por compromiso, ¿se entiende? Que luego decir, oh, Luis, no, Claro. no se puede adelantar. No se puede.
ok, di que hoy no pude. Di que esta semana no pude grabar con ustedes. Se Claro. van para atrás para República Dominicana, mira, este sin madre, ratón, bla, 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 que se joda, ojalá que muera. ¿Cómo uno puede hacer eso? Ahora, si lo hacen, uno de verdad se siente mal. Porque Te molestó ya fuera de la música y la farándula. Porque no lo. pero no como artista, como ser humano, no se puede ser así. ¿Me entiendes? Sí, pero tiene que perdonarlo. Yo creo que esta entrevista tú has hablado cosas que nunca habías tocado. Tecachi o Daniel Hernández, como te conoce y te dice tu familia. Y nadie te dice Tecachi, es Dani, todo el mundo. Dani, todo el mundo. Dani, tú que has pasado tanto proceso, controversia, situaciones en tu vida, legales, de pareja y demás, ¿qué le diría Tecachi a Daniel? Porque, ay, me voy a escuchar como un mongólico diciendo esto, pero Tecachi y Daniel son dos diferentes gente, personalidades. ¿Cuál más tú amas? ¿Daniel o Tecachi? A Daniel. Ah, Pero es como... Daniel no tiene el poder de... Daniel no tiene el poder de poner comida en la mesa para la familia. Tecachi sí. Ujú. No sé si tú me entiendes. Sí, sí, sí. sí. Yo tengo que activar a Tecachi para que genere dinero, porque eso es que a la gente le gusta, la controversia, Daniel empuja a Tecachi. Daniel es una persona que no le importa si está durmiendo en una casa de... ¿cómo se dice? De zinc. De zinc. Daniel no le importa. Daniel es humilde. No que soy humilde, es que a mí de verdad no me importa nada. O ustedes vieron que yo me compré esta ropa ahora mismo, 10 minutos antes de la entrevista. Yo no me importa de vestir, no me importa de ropa, no me importa de nada, no me importa. A ti no te llenan ropa, zapatos, cadenas. Si yo tengo este bolsillo lleno, eso es lo que me El momento. ya. Lo único que te llena a ti es el dinero. No. Lo que me llena a mí es que yo no tenga estrés. Me gusta tener paz mental. Okay. Me gusta irme, jugar deporte, a correr, hacer ejercicio. Me gusta eso cuando estoy lo más feliz, creando música con una vibra buena. Qué chulo. Ya que Daniel es de esa forma, muy diferente a Tecachi, ¿no has cuestionado Daniel a Tecachi? No le da su jaloncito de oreja, no habla Daniel con Tecachi, le dice tranquilízate, cálmate, no te metas en tanto problema. No soy así de loco todavía hablando con yo mismo. No ha llegado a ese punto. ¿Qué tú sabes cocinar, Daniel? Ay, mi Nada. favorita, nada, pero mi favorita comida que yo hago, que es comida de pobre, que yo hacía cuando yo era, hasta ahora yo lo como. ¿Sabes qué es el colmal? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Donde se calientan las tortillas. Un sartén. ¿Dónde se El calienta? colmal, ¿no? Eso mismo. Ok, el colmal. Eso mismo, el colmal. Es como algo así. Como una plancha. No, sí, y tú le pones la tortilla ahí, la vuelta hasta que estén calientes, doraditas. Una parrilla. Y después mi Una mamá plancha. compra un queso azteca, yo lo corto y lo como así, queso con tortilla y con un jalapeño. Es mi favorito. Tú eres feliz con eso. Feliz. ¿Y de tu comida favorita de RD cuál es? De RD, hay muchas. Hay muchas. Chicharrón. Chicharrón. El sí, picapollo, ya Chicharrón dijo. de cerdo me gusta. La arroz, habichuela y Pica pollo. Chicharrón de cerdo, arroz blanco de habichuela y un aguacate me gusta. ¿Te gusta? Y Ay, lo comiste ese mucho. aguacatico. ¿Hay alguna mujer que tiene un tatuaje en el cuerpo de ella en nombre tuyo? Hay muchas. Hay muchas. ¿Qué? Oh. Hay muchas, sí. Pero son amiguitas, no son como ¿Y se ponen tu nombre por ser tu amiga? lealtad. Ven acá, di que tú eres un Es tipo que tú eres open, nice. Tecachi, con las mujeres. Tú eres open. O sea, tú pones a las mujeres bien, tú le entregas 200,000, 300,000 dólares. El hueso. Abierto. Tú eres muy abierto. Sí. Pero por amor o porque a ti te gusta. No, de que me, ¿saben? No sé. No ¿Te tengo hace sentir explicación. bien? Oye, que te chapean y tú eres. No tengo explicación por el descarado que yo soy.
Él lo disfruta. Si él le satisface darle dinero a la mujer, que se lo dé a todas. Claro que sí. Sí, sí. No, a mí no, pero si quiere dármelo, yo feliz. Sí, claro. Y no, y a las amistades No, y también. a los hombres también comienza a repartir. No, amistades, a las Así que amistades. mujeres, A los hombres no a las chapen a amistades. Tequiqui, ¿Qué que él tú está aprendiste abierto. de las mujeres dominicanas? ¿Qué aprendiste? Porque tú has estado con muchas nacionalidades, tuviste una dominicana. ¿Qué tú aprendiste de la mujer dominicana? Bueno, así. No, yo desde chiquito estoy con amigas dominicanas y eso en Nueva York. Sí, pero te frisaste con una dominicana, que yo me refiero. ¿Qué aprendiste? No, nada, ¿sabes? Belleza, cosas así, morbo. A mí, ¿sabes? Yo, ¿desde cuándo yo estoy con dominicana? ¿Desde cuándo? ¿Te gustan las dominicanas? Sí, dominicana, me gustan la morena. Mira, el que me conoce sabe que yo estoy asfixiado de morena. Me gusta morena. Me gusta morena, prieta. ¿Pero y por qué? Ay, no Morbo. sé, me da- Se mueven, te ponen... No, como, ay, es porque me crié donde yo me crié, mi mamá me puso en una escuela De moreno. de morena. Y mi primer novia se llamaba Kiana. Y mi madre dice, ya Beto. No, pero ella es, ¿cómo se dice? Ahora, ella es una, ¿cómo se dice a mujeres que se visten como hombres? La Piri. No. Ah, perdón. Que se... Ella es como lesbiana. Perdón. Machorra. Sí. Ajá, como. Machorra. Ajá. Yo también fui machorra un tiempo. ¿De verdad? Sí, me gusta mucho el flow de los hombres. De hecho, que yo conecto más con los hombres que con las mujeres. Tengo más amigos hombres que Sí, mujeres. sin duda alguna. Me encanta compartir con los hombres. Siento como que, sin ofender mujeres, que como que de los hombres, como que aprendo más. Me gusta el flow de los hombres. Vestí como los varones como hasta los 20 años. Entonces tú dices eso, que la tuya es la morena. Sí, a mí porque yo me entiendo más, me expreso más. Con ellas. Ok, ahora me estoy expresando porque duré mucho tiempo y mi mamá no me habla español y cosas así. Pero yo fluyo más con alguien como americano. Americano. Ajá, americanizada. Algo que no podemos decir de todo y yo la entiendo y ella me entiende. Como nosotros tenemos la misma... ¿Te enamoran los gays a Cultura. ti, te cacho? ¿Ah? ¿Los gays te enamoran? ¿Quién? Los gays. Ay, si cuando tú fuiste al baño, él mismo Él me preguntó. habló de cosas gay. ¿Qué está Pero pasando? déjame hacerle Ahí una está en el pregunta. baño. Mira, hay algo que yo no sé que está pasando, que me están llamando gay o algo. ¿Qué? Me están preguntando aquí ¿Te que están si soy enamorando gay. mucho? No, pero este me Por la preguntó una pregunta. pregunta de gay. Ah. Y después tú vienes... O cuidado si es que estamos viendo cosas que tú no ves. Por eso, déjeme Ese por saber. los chori, por los chori. No, no, pero nosotros Ya que tú confiamos en estás ti. En la línea dominicana, los chori, ya que tú estás en la línea dominicana, ¿qué es lo especial que tienen las mujeres dominicanas que te gustan, ya que te gustan las americanas y te gustan las dominicanas? No, que como son los mismos, son morenas. Me gustan. Por la piel, no por el No, estilo. morena, no. A mí me gusta piel mulatica. Ok. Así. 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 Así mismo. No, pero digo así como... Ese color como indio, ese indio. color sí, porque No, tú pero ella que- es más trigueña que tú. Ujú, Tú eres más trigueño. Sí, no, pero es que en el caso de Ana, hasta a un ciego ya le gusta. O sea, olvídate de eso, tranquilo. Eso no es problema. Conversación Ella es una mujer con... casada, hay que respetar. ¿Quién? No, yo ya no no, es casada. no, yo no tengo Está pareja. más soltera que Eva antes de Adán. Sí. Tú sabes, gracias, Dani, por abrirnos la puerta de tu hogar y compartir con nosotros. Yo sé que tú extrañas muchas cosas, pero yo te puedo hacer una pregunta. ¿Tú extrañas a Catleya? Sí, la extraño mucho. Sí. Sí, ya lo dejamos así. Diablo, le salió sincero hasta los ojos, se le agua. No. Ey, Él extraña Dame- RD completa, mi amor. Sí, no. sí. Dame el show ahí. Ya, terminamos. Gracias, Dani, Una bendiciones. cerveza. Y de verdad era un tipo muy humilde. Gracias. Es un tipo, mira, me ha sorprendido en el tiempo que... Claro, habíamos hablado mucho, pero comportarte donde quiera que tú llegas, sin seguridad, la gente te quiere y te ama aquí en Miami, dice mucho de ti. Sí. Y de por más alto que tú estés, por más dinero que tú Sí. tengas, mantenerte aterrizado, porque uno consigue 2 pesos y se vuelve loco. Digo, ojo al dato, es que Dani anda cuidado, tampoco vayan a pensar y que Que qué anda es, sola. Dale para duro que no ahí se por lleven, ahí. sí, no, para que no se lleven una sorpresa. Antes de irnos, para despedirnos, Dani, un mensaje para los artistas dominicanos, ya que tú estuviste mucho tiempo allá y viste No, cómo que El le negocio, dejo. el negocio. Mira. ¿Qué para de- qué música tú escuchas espérate, mucho, espérate, Tecachi? espérate. Lo vamos a acabar así. Ajá. Para los artistas dominicanos que están viendo esto, Mm. ojo y pendiente, deja que los artistas de afuera vengan a su país y le roben el maldito sonido. Wow. Le roban
cuando digo sonido, Su recurso. Lo que ellos no saben hacer, vienen, tú les enseñas y se lo roban y lo hacen mundial. Ya deja de... Únanse, que ustedes, uno quiere estar más pegado que el otro quiere estar más... No, y que se arriesguen a invertir. Escucha, olvídate la inversión. Únanse y deja que otro de afuera venga y le roba la idea. No la idea. La atención. Your sound. El sonido. No, el sound es el momento. La proyección. Los códigos. Deja que ellos... Ustedes van a entender cuando yo lo diga qué estoy diciendo. Porque ustedes no se pegan mundialmente porque ya otro lo ha hecho. La unión es las fuerzas. ¿Tu dembow favorito? Para cerrar. Si tiene un dembow que te llega a la mente que tú le escuches y te gusta. El que voce ahorita, voce uno ahora en el tuyo. ¿tú vas a uno? No, es mentira. Gracias, Dani. Bendiciones. Señores, suscríbanse, Gracias, bye. Y Sí, nada, vamos a eso, vamos ya, sí, ya. Sí, que hay un código ahora. Llegó el momento, sí. Mira. Bye, hablamos. Ya. Tequiqui. Bye, Tequiqui. Si saluda aquí a tú eres fanático de Saluda a Amelia. Dale tu saludo, tú me preguntaste por ella. Amelia, hicimos esta entrevista. ¿Dónde está? Salúdame. Un saludo a toda Mata Lluvia, A Mata Lluvia, a la ¿qué más? Piri, Y a todo lo de la Juan plataforma. A Juan Esteban, Tamara, a Tamara. Sabrina. Richard, el que tú me hablaste, Richard. Sí. El que te dice- A Richard le tiré su boche demasiado en la frente. Que dijo, di que es La un Bernie. delincuente. Sí, me dice un delincuente, pero tú lo sabes. Mira, Mata si tú Lluvia sabes te cómo ama. me pongo, ¿por qué me invitas? Mata Lluvia, el que más te defiende a ti allá. Sí, ese es el mío. ¿Y la Piri? ¿Tú quieres la Piri? Sí, Pire, buena gente. Bye, hablamos.